Bien, veamos entonces la agenda que tenemos para este día martes. Vamos a ver la reseña histórica de los presupuestos. Vamos a platicar sobre las entradas y salidas de un sistema de planeación y dirección estratégica. Y con eso vamos a pasar entretenidos en estos 40 minutos. Y luego se quedan con la evaluación de la clase a través de esta herramienta de Quizzes. Yo, terminando la clase, voy a subirles el quiz en el aula virtual. Muy bien. Vamos ahora entonces a la clase. Vamos a ver. No. Muy bien, jóvenes, tenemos la pantalla completa. Con uno que me confirme y comenzamos. 1. Sí. Gracias. Bueno, esta es la agenda completita de la unidad 1. Toda es la parte conceptual de la materia y en donde aprovechemos de sacar 10, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los primeros dos temas, subtemas, son los que vamos a abordar esta noche. Ok. Fíjense que los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como una herramienta de planificación y control tuvo su origen allá en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII, cuando allá en Londres el Parlamento británico presentaba los planes de los gastos del reino y se daban pautas sobre su posible ejecución y control. Comenzamos hablando de los presupuestos como una herramienta de planificación y control. De planificación porque podemos estimar, podemos proyectar hacia el futuro. Y como una herramienta de control porque en ese entonces permitía el control de los gastos. Y ahí es en donde se considera como una herramienta también de control. Muy bien. Desde el punto de vista técnico, la palabra presupuesto se deriva de las palabras baguette y budget. Baguette es francés y budget es inglés. Vamos a dar ingreso a los que están pendientes. Muy bien. Luego, en el año de 1820, esto es en Francia, les recuerdo que todo este material está en el libro de texto. Ahí ustedes pueden ampliar y de hecho tienen que abrir el libro y darle lectura porque muchos de los elementos de los que aquí yo les doy un resumen, ¿verdad? Pero allí está el resto del material y por supuesto los controles de lectura están basados en el material del libro más lo que yo les doy aquí
en esta clase. Así es que mi recomendación, abran el libro y vayan a ampliar este tema allí. Bien, entonces en Francia en el año de 1820 adoptó el sistema de presupuestos también en el sector gubernamental. Y fue hasta el año de 1821 que lo adoptó Estados Unidos, lo acogió. Siempre como un elemento de control del gasto público y como una herramienta para los funcionarios cuyo trabajo era ¿qué? Presupuestar para garantizar el eficiente funcionamiento de las actividades gubernamentales. Vamos a dar entrada a más compañeros. Muy bien. Entre los años de 1912 y 1925, y nos dice el autor que especialmente después de la Primera Guerra Mundial es cuando el sector privado notó los beneficios que podía generar la utilización del presupuesto en materia de control de gastos y para destinar recursos a aquellos aspectos que consideraban necesarios en los cuales se podría obtener márgenes de rendimiento que sean adecuados durante un ciclo de operación determinado. Tenemos acá este diagrama que nos muestra las entradas y salidas de un sistema de planeación y dirección estratégica. Importante es que ubiquemos en este gráfico al plan presupuestario. Y a ustedes les va a ser muy familiar el material por cuanto estamos hablando de la dirección estratégica que fundamenta su trabajo en el planeamiento estratégico. Y entonces fíjense, tenemos el proceso de mejoramiento continuo. Hoy en día se habla mucho del mejoramiento continuo. Y lo que ocurre es, recuerden, todas las empresas tienen procesos. Proceso de producción, proceso de ventas, proceso contable, proceso de contabilidad. Entonces, todas las áreas funcionales, todas, tienen procesos. Y entonces, si eso es así, quiere decir que todos los procesos se pueden mejorar. Sí, continuamente se pueden mejorar los procesos. Muy bien. Incluso recuerden que se habla de una reingeniería de procesos también, ¿verdad? Que es volver de cero y olvidar de cómo es que se viene haciendo para hacer un replanteamiento de todo el proceso. Muy bien. Entonces, hablando de planeamiento estratégico, todo esto que estoy hablando, que estoy conversando con ustedes, todo esto es preguntas de examen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cómo se inicia el planeamiento estratégico? Se inicia con la misión y la visión. La misión, recuerden, es el propósito de la empresa, qué es lo que hace y para quién es el enfoque de negocios, de bienes y servicios, a qué sector se orienta. Entonces, esa es la misión, el ser, el propósito de ser. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Y para quién? Y luego, recuerden, debemos tener también una visión. Es decir, hacia dónde va el negocio, a dónde queremos estar. Normalmente se hace una visión para 5 años, pero debemos revisar revisar la misión y también la visión. Revisar la visión a ver si se mantiene o si habrá que hacer un cambio, habrá que hacer una modificación. Entonces comenzamos con la visión y la visión. La visión es a dónde queremos estar dentro de 5 años
y revisar cada año a ver si estamos avanzando. Si no, habrá que revisar las estrategias que se han definido para ver qué está pasando si no estamos cumpliendo con nuestras expectativas, con las expectativas de la junta directiva, con las expectativas de los accionistas. Muy bien. Enseguida, importante es identificar los factores críticos de éxito en todas las empresas, en donde estemos, en nuestro negocio, identificar cuáles son esos factores críticos de éxito. Y entonces nos preguntamos, ¿y qué es un factor crítico de éxito? Es bien sencillo. Por ejemplo, si el personal de la empresa realiza su trabajo con entusiasmo, ese es un factor de éxito. Si la empresa tiene bien definido cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y los está cumpliendo, los está revisando, los está monitoreando, entonces ese es un factor crítico de éxito. Si nuestro producto o servicio que está en el mercado tiene aceptación, puede ser que tenga una aceptación por el costo, una aceptación por el precio, una aceptación por la calidad. Ese es un factor crítico de éxito. Otro elemento, si en nuestra empresa todos nuestros procesos están definidos y los procesos tienen descritos los procedimientos. Ese es otro factor crítico de éxito porque tenemos una homologación completa de los documentos. Asimismo, entonces, si tenemos definidas las metas y todas las conocemos, tenemos definida la misión y la visión y todos los empleados la conocen. Esos son factores críticos de esto. Muy bien. Importante es que en toda la empresa siempre, al inicio del año, siempre hay que invertir tiempo en hacer el diagnóstico estratégico. Normalmente, y el más conocido, es el FODA, ¿verdad? Donde identificamos las fortalezas, las debilidades, identificamos las oportunidades y las amenazas. Entonces, quiere decir que identificamos los aspectos del entorno que pueden ser amenazas o pueden ser oportunidades. En este sentido, lo que son oportunidades para una empresa son amenazas para otra, y así y viceversa, ¿verdad? Es decir, que no todos los eventos que ocurren son oportunidades para todas las empresas, pueden ser amenazas. Y en el interior, ahí es donde identificamos nuestras fortalezas. Y de nuestras fortalezas es que se identifican muchos de los factores críticos de éxito, aunque también podemos tener factores críticos de éxito del exterior, así como se los he estado mencionando. Entonces, y tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces, eso es parte del diagnóstico estratégico. ¿Por qué? Porque resulta ser que ese diagnóstico estratégico interno y externo nos permite formular las estrategias. Entonces, tenemos que pasar por ahí para poder elaborar nuestras estrategias. Debemos elaborar nuestros objetivos. Debemos identificar y estructurar los indicadores en todos los procesos. ¿Cuáles son los indicadores? Bueno, los indicadores nos van a permitir determinar, identificar cuál es la tendencia. Por ejemplo, indicador de las metas de venta. Entonces necesitamos primero establecer los parámetros, luego comparar contra una realidad y entonces hacer ese monitoreo, ese seguimiento
estableciendo un periodo que puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser mensual. ¿Para qué? Para determinar cómo estamos respecto a las expectativas a través de los indicadores. La tendencia sería, estamos aumentando, está disminuyendo, nos estamos manteniendo, y estos son los indicadores. Entonces, los indicadores pueden estar establecidos en todos los procesos. Por ejemplo, en el proceso de producción. ¿Cuál es el indicador de las fallas? El indicador de la calidad, el indicador de los desperdicios. ¿Ven? En el proceso de producción podemos establecer indicadores. Entonces, debemos establecerlos y debemos tener una persona responsable de cada indicador para que vayamos monitoreando cómo estamos respecto a las metas y a los objetivos. Recuerden, podemos tener objetivos de naturaleza mercantil, objetivos de naturaleza fabril. De igual manera, los indicadores van a ir en ese mismo ritmo, ¿verdad? Para indicadores mercantiles, indicadores fabriles, indicadores financieros. ¿Cuál es el comportamiento de la rotación de las cuentas por cobrar? ¿Cuál es el indicador de la rotación de los inventarios? ¿Ven ustedes? Indicadores financieros. ¿Cómo se está comportando nuestra liquidez? Indicadores financieros. Indicadores sociales. Hoy en día, todas las empresas deben separar una parte de sus utilidades, una parte para devolver a la sociedad. Y dependiendo de la naturaleza del negocio, pensar en una restauración del medio ambiente si es que nuestro negocio de alguna manera genera daño a la sociedad, como por ejemplo contaminación. Entonces hay que ayudar a restablecer, a restaurar el medio ambiente. Entonces hay que ver el indicador. ¿Qué dice el indicador? Estamos proveyendo, estamos dando, generando algo en parte a la sociedad. Muy bien. Fíjense que hemos estado hablando de la parte estratégica de allá arriba, ¿verdad? Y vamos bajando. Ahorita hemos llegado a la formulación de planes y acciones. Fíjense, la planeación se integra de varios planes. Por ejemplo, los objetivos son planes, las metas son planes, las estrategias es un tipo de plan, los procedimientos es otro tipo de plan, las tácticas otro tipo de plan. Entonces debemos establecer esos tipos de planes. Los programas son tipos de planes también. Entonces, cuando comenzamos a hacer esto, estamos formulando tipos de planes y eso nos permite elaborar, formular acciones concretas orientadas a dar vida a la dirección estratégica, dar vida al planeamiento estratégico. Luego, lo que sigue es determinar con qué tipo de estrategia la empresa se queda, va a adoptar, porque tenemos estrategias de crecimiento intensivo, en donde, bueno, de acuerdo a la misión y a la visión, vamos a crecer. Si estamos solamente en el área de San Salvador, la idea es crecer al área metropolitana. La idea es crecer el siguiente año a la zona paracentral, a la zona oriental o a la zona occidental. O vamos a adoptar un crecimiento integrado en donde
los productos o servicios que se generan los vamos a distribuir, comercializar, producir de forma integrada, es decir, uno y se complementa con el otro, o un crecimiento diversificado, es decir, no nos vamos a centrar solamente en un bien o servicio, sino que la idea es diversificar nuestro negocio pensando en que si nos falla un producto o un servicio, perfectamente podemos optar por otro producto y entonces sabedores de que no estamos dependiendo de solamente producir y distribuir un solo bien o servicio. Hay que diversificarse. Muy bien. Entonces, esas son estrategias. Y entonces habrá que optar por uno de esos tipos. Muy bien. También, cuando estamos fijando las estrategias, también podemos pensar en la estrategia de naturaleza competitiva. Y ahí en donde si pensamos en estrategias competitivas, porque las que acabamos de estar conversando son de tipo crecimiento, estrategias de crecimiento. Y ahí hablamos de las tres anteriores. Y ahora hablando de las estrategias competitivas. Puede ser que optemos por competir a través de la diferenciación. Y entonces, hablando de la diferenciación, y obviamente, o generalmente, todos los productos y servicios tienen competencia. Entonces tenemos que pensar que nos debemos diferenciar de la competencia. Y eso es a través de diferenciar nuestro producto o servicio. Y es ahí es donde entra. Nos vamos a diferenciar, al menos por la viñeta. Diferenciémonos por algún componente adicional que le agreguemos. Ven ustedes, por ejemplo, detergentes, hay una diversidad de detergentes, pero siempre sale un detergente que tiene un componente adicional y trata de diferenciarse de la competencia. Por ejemplo, otro podría ser de diferenciación de servicio postventa. Nos diferenciamos porque tenemos un servicio postventa. O nos diferenciamos por esa personalización de nuestra venta, por ejemplo, nos estamos diferenciando. Por el otro lado, también existe que podemos diferenciarnos siendo líderes en costos. Eso tiene un costo elevado, por supuesto. ¿Por qué? Porque se requiere mayor inversión. ¿Inversión en qué? En tecnología. Una tecnología de punta, una tecnología contemporánea tiene un costo elevado, pero sabedores que si tenemos una mejor tecnología para producir, se bajan los costos, ¿verdad? Entonces, claro, hay una gran cantidad de historias en relación al liderazgo en costos. Por ejemplo, competir con la industria de China es algo completamente difícil, ¿verdad? Acá en nuestro país han habido historias de empresas que han tenido que cerrar en razón a esa producción de bajo costo de China. Una historia que les voy a trasladar es que acá había una empresa que se llamaba Guantesal. Y durante muchos años y años lo que hacía era fabricar guantes de cuero y los distribuía en todas las ferreterías en todo el país. Un día, las grandes ferreterías le dijeron, ya no te vamos a comprar, ya no le vamos a comprar guantes. Y entonces, y así, todas las ferreteras, la industria de ferretería, le dijeron que ya no la iban a comprar. ¿Y qué había pasado? Preguntó. Estamos recibiendo un guante de igual calidad que usted nos trae y a mitad de precio. Y entonces, ¿qué pasó? Y lo comparó y dijo, caramba, eso es cierto, y a mitad de precio. Entonces, dejó de producir
guantes de cuero porque la industria de China lo traía al 50%. ¿Y saben lo que hacen los chinos, por ejemplo? Le hacen un pedido y en el transcurso de los 3 meses que dura traer el cargamento en barco, vienen produciéndolos en el barco. ¿Ah? Y entonces, ese es uno de los elementos del por qué produce a bajo costo. La industria la tiene en el barco. Ese solo es un ejemplo. Bien. Luego llegamos a la dirección táctica, a la parte operativa. Ahí tenemos es necesario establecer políticas en toda la empresa. Políticas de venta, políticas de producción, políticas de inversión, políticas de contabilidad, políticas de costos. Entonces, políticas de recursos humanos. Una política de recursos humanos solamente vamos a contratar personal graduado de la Universidad Evangélica. Esa es una política de personal. ¿Ven ustedes? Entonces, tenemos las políticas orientadas a la administración de recursos y tenemos políticas orientadas a la generación de fondos. Cuando hablamos de políticas de generación de fondos, estamos hablando de inversiones externas y que pueden ser inversiones temporales. Hablando de inversiones temporales, estamos hablando de invertir, por ejemplo, los excedentes que nos genera nuestro cash flow en certificados de inversión o títulos de reportos, ¿verdad? Que es el título valor que más se negocia en nuestro país. Podemos también invertir en otras empresas y también puede haber inversiones internas, es decir, inversiones en nuestras internas como por ejemplo adquirir o invertir en otras instituciones financieras, en cuentas, depósitos a plazo, por ejemplo. Lo mismo puede haber una inversión en tecnología, cambio de equipos tecnológicos que es necesario. También puede haber una inversión en otros aspectos como productos, adquirir y vender otros productos. Es decir, puede haber otra inversión y de otra naturaleza. Por eso dice inversiones mercantiles en productos y por precios, mejores productos, y nos convertimos en distribuidores y ya nos producimos. Por el lado izquierdo tenemos las políticas orientadas a la administración de los recursos tecnológicos, recursos materiales, políticas, ahí entra la parte humana, ¿verdad? Políticas, y las políticas de naturaleza financiera. Entonces ahí entramos con la parte procedimental y llegamos a los costos y gastos versus la confrontación de los ingresos provenientes por supuesto, de las ventas, de los intereses que nos pagan por nuestras inversiones temporales y de los dividendos que nos pueden entrar en concepto de las inversiones que tenemos en otras empresas a través de la adquisición de títulos de patrimonio. Muy bien, entonces todo esto cuando confrontamos costos y gastos con los ingresos, intereses y dividendos, lo que tenemos entonces es una medición de resultados. Vemos si hay la utilidad y la rentabilidad es conforme a nuestras expectativas. Estamos generando empleo, estamos generando recursos. Hay una maximización de la empresa, estamos satisfaciendo las necesidades del consumidor. Y entonces, en esta parte, donde está la dirección táctica, es donde entran los presupuestos. Porque a través de los presupuestos generamos los parámetros de las ventas, generamos la producción para atender esa estimación de ventas, estimamos los costos, estimamos los gastos. Luego hay que confrontar con nuestra estimación de los ingresos, los costos y los gastos. Y entonces a través de la emisión de los estados financieros proyectados, entonces establecemos si cumple con las expectativas del directorio, de los accionistas, si no habrá que revisar y empezar a reducir gastos y a establecer si los costos de producción
están acorde para poder generar el nivel de utilidad esperado. Bien, entonces así es como funcionan las entradas y salidas en un sistema de planeación y dirección estratégica y de cómo los presupuestos, tanto económicos como los presupuestos financieros, intervienen para generar el proceso de mejoramiento continuo en el negocio. Bien, si tenemos preguntas, jóvenes, podemos hacerlas en este momento. Aún tenemos 3 minutos para atender sus inquietudes, sino de todo lo que hemos platicado esta noche, tendríamos nuestro control de lectura. Se los dejo ahora y estaría hasta el día de mañana, hasta, vamos a ver, mañana es miércoles, hasta las 11 de la noche de mañana. Si les parece, si es mucho tiempo, me dicen y bajamos el tiempo, ¿verdad? Si no, mañana a las 11, ese es un anuncio, y el otro anuncio es, les pido de favor también, el próximo jueves, comenzaríamos la clase hasta las 7 de la noche. Estoy recibiendo un curso y todavía me faltan 3 jueves. Así que digamos que los próximos 3 jueves me hacen el favor y comenzamos a las 7 de la noche. ¿Tenemos alguna otra pregunta, jóvenes? Pueden en este momento preguntarme. Nos quedan unos... Se nos quedamos ya sin tiempo. ¿No hay preguntas, jóvenes? Todavía nos queda un minuto. Todo claro, Lee. Muy bien, muchas gracias. Todo claro. Muchas gracias, jóvenes. Todo claro, Lee, gracias. Muchas gracias. Entonces voy a subir el material ahí al aula virtual para que ustedes, con suficiente tiempo, ¿verdad? Hoy en la noche o mañana en el transcurso del día, hagan su control de lectura. Muy bien. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Liz.